Gracias por acompañarnos. Bienvenida, bienvenido, buenas noches. Qué bueno que están con nosotros. El último capítulo de Cine Indeciso. Las elecciones son la próxima semana, domingo 7. Y por supuesto que vamos a estar mirando cómo los candidatos proponen sus ideas. Es el último programa y vamos a ver aquí qué cosas aparecen en los temas de conversación. Quiero agradecer al público. Aplausos nuevamente para ustedes, de la región metropolitana, de la zona sur, de la zona norte y también, por supuesto, a quienes están para formular las preguntas. Interpeladora de 100 Indecisos, Andrea Aristegui. Muy buenas noches a todos aquí en el estudio. Buenas noches. Don Tomás Mochati, también interpelador. Buenas noches. Vamos de inmediato, ¿les parece?, a conocer las propuestas, los candidatos sin nombre y apellido, solamente lo que piensan, que de alguna manera puede reflejar para que el público vote. Veamos lo que piensa candidato número 1. Quiero ser parte del Consejo Constitucional porque los ciudadanos honestos estamos cansados de vivir con miedo y encerrados, mientras afuera delincuentes, terroristas y narcotraficantes hacen lo que quieren. Para avanzar en solucionar nuestras urgencias sociales, estoy convencido que necesitamos recuperar la paz, la estabilidad y la seguridad. Trabajaré para que los chilenos y sus familias puedan vivir en un país libre y seguro, porque no se pueden repetir los mismos errores del proceso anterior. Tenemos que estar ahí. Eso piensa candidata número 1. Veamos qué piensa candidato número 2. Estamos cansados, trabajamos y nos cuesta llegar a fin de mes. Estudiamos y tenemos incertidumbre de nuestro futuro. La salud es un lujo y pocos son los que pueden salir a la calle con tranquilidad. Nos sentimos desprotegidos. Es el momento de cambiar esta realidad y esta constitución que solo protege a una minoría. Por eso me comprometo a trabajar por la construcción de una constitución que nos proteja a todas y todos, donde seamos protagonistas y nos dé las herramientas para tener la vida tranquila que nos merecemos. Escuchamos las ideas centrales de la candidato número 3. Hay que recuperar Chile. Pondré mis conocimientos y convicciones al servicio de una constitución que garantice la libertad, un Estado al servicio de las personas y la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. El respeto a las leyes es una condición esencial para que haya seguridad y las autoridades son las primeras que deben obedecerlas y hacerlas obedecer. Hay que perseguir la corrupción, estimular la iniciativa particular en el marco de un Estado subsidiario y fortalecer los gobiernos locales. Y las propuestas, por último, de la candidato número 4. Mi vocación es sanar a las personas. Sueño con el día que nos unamos contra los abusos y hagamos realidad el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y a las pensiones dignas. Vivir en ciudades seguras con más atribuciones para los carabineros. Usted y su familia merecen más oportunidades y asegurar una vida tranquila, digna y feliz. La política debe dedicarse al bienestar de los ciudadanos sin discriminación. Llegó el momento de los acuerdos para regalarle a Chile una buena y nueva constitución. Los indecisos deciden. Las ideas generales de cada uno de los candidatos y a partir de eso, sin conocer nombre y apellido, partido, pacto ni nada, nuestro público en el norte, en el sur y también aquí desde la región metropolitana comienza a votar a partir de ahora en la aplicación que tienen descargada en su celular y que les permite entonces formar parte de estos 100 indecisos. Mientras lo hacen, revisamos información siempre importante para los comicios que son en una semana más. 3 claves del proceso constitucional 2023. ¿Qué plazo tiene el Consejo Constitucional para aprobar la propuesta de texto de nueva Constitución? Un plazo de 5 meses, contado desde su instalación. La propuesta de texto aprobado deberá ser comunicada al presidente de la República. Los integrantes de los organismos que participan en el proceso no podrán ser candidatos a las próximas elecciones de presidente de la República, diputado, senador, gobernador regional, consejero regional, alcalde y concejal. Tampoco podrán presentarse a la primera elección de ningún otro cargo que se cree en virtud de la nueva Constitución. Infórmate sobre este proceso ingresando a meganoticias.cl. Muy bien, información que es importante también para estas elecciones. La gente escuchó las ideas centrales de cada uno de los candidatos sin saber quién era cada quien, para no quedar de alguna manera prejuiciado. Eventualmente terminó de votar y eligió a partir de las ideas las que le parecían más cercanas. Podemos reflejar desde ya los resultados. Vamos del cuarto al primer lugar y a partir de aquí empieza, por supuesto, la conversación. Veamos en cuarto lugar con un 20%. Arturo Phillips, candidato de la UDI, candidato por la Araucanía. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted por Buenas noches. Ahí viene el desafío de tratar de conseguir más apoyo por parte de la gente a partir de las respuestas que tengamos. En tercer lugar, con un 24,2%, Marco Antonio Núñez, del PPD, candidato por Valparaíso. Marco, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, con un 26,3%, Luis Silva,
candidato de republicanos, candidato por la región metropolitana. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias a ti, Juan Manuel, muy buenas noches. En primer lugar, con un 29,5%, María Pardo, de Convergencia Social, candidata por Valparaíso. Bienvenida, buenas noches. Gracias. Muchas gracias por estar aquí también. Ahí están. Después va a depender de su respuesta, por cierto, cómo se presenta el resultado final. Y, ¿les parece? Ya nosotros hicimos un sorteo de quién responde primero, quién responde segundo. Vamos a ir de inmediato con las preguntas del público. Exijo una explicación. Y miremos la pantalla hacia la zona norte, en Arica. Entiendo que Carlos Rivera, ¿cómo están? A ver, saluden todos primero. Ahí están saludando. Excelente, muy bien. Carlos Rivera de Arica tenía pregunta. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Juan Manuel. Son muchos los casos donde se han retrasado o se han cerrado los procesos judiciales. Por ejemplo, el de Tomás Bravo. ¿Cómo una nueva constitución podría asegurarnos que la justicia opere en pro de los ciudadanos? Muy bien. Comienza reportando Arturo Pérez. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que la justicia hoy está en crisis y eso no es una novedad para nadie. La justicia no solo tarda, sino que no llega. Y eso es un gran problema. Se ha confundido la garantía con la impunidad. Tenemos más de 30.000 prófugos de la justicia que ni siquiera sabemos dónde ponerlos. El sistema está colapsado por todas partes. En la región de Araucanía, por ejemplo, es peor. Tenemos jueces que ordenan a revelar identidades de testigos protegidos a líderes de agrupaciones terroristas. Esto no puede seguir así. Debemos rayarle la cancha a los jueces y a los fiscales para que puedan trabajar dentro del margen del Estado de Derecho y tengamos una justicia oportuna y eficaz. Muy bien. Muchísimas gracias, Arturo. Su primera respuesta. Sigue con 45 segundos Luis Silva. Muy buenas noches. Quería tomarme 10 segundos antes de responder tu pregunta para mandarle un saludo a Carabineros de Chile, que hoy celebra su aniversario institucional, y darles las gracias por todo lo que hacen. Respecto de la justicia, la Constitución puede hacer algunas cosas. Por ejemplo, crear una Defensoría de la Víctima, que es una institución que hoy día no existe. Reforzar la misión de los jueces de ajustarse al cumplimiento de la ley, sin saltársela cuando cree que la justicia exige una cosa distinta. Luego, revisar las cláusulas del artículo 19 que asegura el debido proceso para impedir que el Estado sea demasiado garantista, demasiado favorable a los derechos de los delincuentes en perjuicio de las víctimas y de Carabineros. Pero la gran responsabilidad está hoy en el Poder Ejecutivo. Muy bien, muchísimas gracias. Responde María Pardo. Carlos, muchas gracias por su pregunta. Me parece que es un tema fundamental. Hoy en día hay una gran sensación de impunidad y por lo mismo tenemos que combatir esto de la manera que es más eficiente. Necesitamos mejorar la formación, necesitamos mejorar la tecnología, necesitamos mejorar los protocolos, porque al final del día la manera en que logramos no solamente combatir la impunidad, sino también desincentivar la comisión de delitos es a través de policías, de tribunales y de fiscalías que operen de manera eficiente. Eso sería lo más fundamental para poder llegar finalmente a la justicia. Lo que los chilenos y las chilenas buscan es justicia. No queremos quedarnos con esta sensación de que las cosas no están siendo justas en nuestro país. Este es un tema fundamental, sobre todo para las mujeres. Se me acabó el tiempo. Pero muy bien, muchísimas gracias. Y Marco Antonio Núñez, 45 segundos. Sí, Carlos, yo quiero agradecerte la pregunta. La justicia es clave en nuestro país. Nosotros tenemos que ser capaces de construir una nueva justicia que rescate lo bueno hasta ahora, particularmente cuando los fiscales, los jueces lo hacen bien, pero ir a fondo cuando falla alguna institución del Estado. En el caso que recién se comenta, falló el Instituto Médico Legal. Como médico, yo lo digo, se requieren más recursos, más compromiso, mayor atención de la ciudadanía y que nuestros investigadores, la PDI y los carabineros puedan tener condiciones de trabajo efectivo. Yo creo en una justicia que haga su trabajo, que no discrimine a hombres y mujeres y que además, cuando tenga que poner mano dura, lo haga. La nueva Constitución es clave para que tengamos una justicia que nos dé tranquilidad y podamos confiar en jueces, fiscales y en un nuevo sistema que nos oriente a un Chile mucho más unido, próspero y que haga justicia. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí están las primeras respuestas de los candidatos en este último 100 indecisos. Vienen las interpelaciones. Interpelación.
Andrea Aristegui interpela a Marco Antonio Núñez y Luis. Sí, vamos a hablar de sentimientos de desprotección, pero que no solamente tienen que ver con seguridad, sino que también con derechos sociales. Ha sido un tema que también hemos conversado aquí en el programa en el último tiempo. Y estamos a la espera, voy a partir saludando a Marco Antonio Núñez y a Luis Silva. Muchas gracias a los dos. Buenas noches. Estamos a la espera, Marco Antonio, de que finalmente el gobierno, después de varios aplazamientos, presente su proyecto de ley corta para resolver el tema de las ISAPRES. Se estiman 1.400 millones, el cálculo que se ha hecho del gobierno, que debiera devolver las ISAPRES por conceptos de cobros excesivos, ¿no? Que no corresponderían de acuerdo a la tabla de factores. ¿Las ISAPRES debieran devolver la totalidad de esos dineros, aunque eso implique la caída del sistema completo de salud privado? Sí, Andrea, este es un tema clave que después de la seguridad ciudadana forma parte de las necesidades de que la gente vea resueltos sus problemas. La salud está en crisis hace mucho tiempo ya. Y aquí enfrentamos una situación puntual que determinó la Corte Suprema. Se calcularon en excesos cobros en los planes de ISAPRE en función de un cálculo que hasta ahora queremos cambiar. Evidentemente, el fallo debe cumplirse. El tema es cómo. El tema es cómo, esa es la pregunta. El tema no son las ISAPRES. Porque depende mucho de si es que van a tener que devolver todo y en cuánto tiempo también lo hacen. Y esa es la pregunta, ¿no? Aquí eso lo que se está advirtiendo, pero lo importante... pero aquí, Marco Antonio, lo que está advirtiendo la asociación de ISAPRE es que lo que se calcula implicarían aproximadamente 100 años de utilidades para ellos, que es inviable, que es imposible hacerlo sin hacer caer el sistema completo. ¿Qué es lo importante acá? Más que las ISAPRES son los beneficiarios. Por lo mismo. 2,8 millones de personas que, si se terminan las ISAPRES violentamente, quedarían en la práctica sin protección. Eso no puede ocurrir. Y evidentemente las ISAPRES tienen que cumplir el fallo. El cálculo está pendiente, lo vamos a conocer en los próximos días cuando conozcamos el proyecto de ley. Pero para ser bien preciso, Marco Antonio, lo que dicen las ISAPRES es que si ellos cumplen con el fallo, el sistema colapsa. Lo que pasa es que es posible hacer un cálculo al detalle, que probablemente puede ser una cifra menor, otros hablan de... Pero sí hay que privilegiar, estoy hablando. Hay que privilegiar el cumplimiento del fallo, la protección de la gente y que las ISAPRES puedan continuar y transformarse en instituciones más solidarias, que no discriminen, que los planes no diferencien entre las personas. Es un difícil balance que yo espero que la ministra de Salud pueda resolver. Luis Silva, lo conoceremos en los próximos días. Sí, ¿tiene que salvar el Estado de las ISAPRES? Sí, definitivamente tiene que salvarla. Principalmente porque la situación en la que nos encontramos no es responsabilidad de las ISAPRES, es responsabilidad del sistema político. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el 2010 el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que eliminó una norma clave del sistema de ISAPRES. Era deber del legislador cubrir la laguna dejada por la sentencia del Tribunal Constitucional. Han pasado 13 años y no ha hecho nada. ¿A quién le han cargado la mano? A los tribunales de justicia. Son los tribunales de justicia. Es que las ISAPRES debieran haber actualizado esa tabla de factores, de todas maneras, que había información para que lo hicieran. Pero entiendo yo que hay una... La pregunta es, Luis, ¿por qué el Estado tiene que salir a salvar a los privados cuando han tenido utilidades de miles de millones durante todo el tiempo que han existido? Porque el Estado tiene que pensar en primer lugar en todas las personas que se van a ver desprotegidas con la caída del sistema de ISAPRES. Ese es su primer foco, las personas. No si las ISAPRES caen o no caen, como me consta que en el gobierno hay personas que lo desean. Ellos quisieran ver caer la ISAPRE, Luis, aunque el costo lo tengan que pagar las personas. Usted defiende el principio de subsidiariedad. Absolutamente. Usted dice que hay que tener menos Estado, o lo menos posible de Estado. Pero no se entiende, entonces el Estado tiene que salir a participar cuando los privados fallan en el cumplimiento de sus funciones. Efectivamente, porque el Estado, yo lo que defiendo es que el Estado no se haga cargo de proveer la salud, pero definitivamente el Estado tiene la responsabilidad de supervisar. Pero esas millonarias utilidades que yo les mencionaba no fueron para el Estado, fueron para los privados. Efectivamente, porque ellos son los que prestaron la salud, no el Estado. Por eso, ¿para quién iban a irse? O sea, utilidades para los privados y el costo para el Estado. Bueno, es que en este caso yo honestamente creo que hay un problema de regulación. Yo critico ese fallo de la Corte Suprema porque encubierto en esa sentencia hay una ley. Fue tan descarado el fallo de la Corte que en vez de respetar... ¿tiene problema con la decisión de la Corte Suprema? Definitivamente, eso es activismo judicial puro y duro. No condeno a los jueces. ¿En base a qué, Luis, dice usted eso? Porque está poniendo en cuestionamiento aquí el sistema judicial. Absolutamente, y no tengo ningún pudor en hacerlo. Tengo un libro escrito, publicado en octubre del 2021, en donde desarrollo esta crítica abundantemente. Aquí el problema de la Corte Suprema, y por esto menciono el sistema político, es que el legislador no dictó una ley. Y entonces la Corte Suprema se vio inundada de recursos de protección y forzada en última instancia a dictar una sentencia que, saltándose las normas legales, envuelve a todos los ciudadanos y no a solo los que están comprometidos en el juicio. Muchas gracias a los dos. Gracias, Andrea, también. Siguiente interpelación.
Interpelación. Tomás Mochati interpela a María Pardo y Arturo Phillips. Hola María, hola Arturo. A ver, sistema económico, sistema neoliberal. Ustedes se comprometieron a terminar con el sistema neoliberal. Si es constituyente, ¿lo va a hacer? Si soy constituyente, lo que a mí me gustaría dejar de lado es la fórmula de Estado subsidiario que hoy día no permite a las personas... Ustedes prometieron eliminar el sistema, terminar con el sistema neoliberal. ¿Lo van a hacer? Yo estoy diciendo que hoy día lo que estoy prometiendo es dejar de lado el Estado subsidiario, que es uno de los elementos de la fórmula del sistema socioeconómico que nos está causando tantos problemas. Pero el resto no. Yo creo que tenemos que establecer las bases para generar un proceso de transformación a largo plazo. Evidentemente que nada va a pasar de la noche a la mañana. Pero eso la Constitución... yo creo que usted, Tomás, lo tiene clarísimo y también yo. Es que la Constitución permite cosas y prohíbe otras. ¿Disculpe? La Constitución permite cosas y prohíbe otras. Exacto. Entonces la pregunta es si van a terminar o no, que es la promesa. A mí me gustaría, con esta Constitución, abrir la posibilidad de dejar de lado un sistema socioeconómico que no es para todos y todas, sino que para unos pocos, para los pocos privilegiados. Arturo, yo tengo la impresión que ustedes quieren seguir con lo mismo. O sea, el mismo sistema económico, la misma concentración económica, los grandes liquidando a las pymes, la colusión desatada absolutamente. Sigue habiendo casos de corrupción. O sea, ustedes no quieren cambiar nada. Gobernaron y no hicieron nada para cambiar el sistema económico. Perdón, Tomás, pero yo no soy parte de ningún gobierno. No, pero representa un partido. Un partido es una historia, ustedes han gobernado, no es solamente usted. Insisto, Tomás, yo nunca he gobernado y tengo 27 años, pero más allá de eso, efectivamente la Constitución no debiera establecer modelos económicos. La Constitución lo que establece son derechos, libertades, deberes, fijar las reglas del poder. Y ojo, efectivamente un libre mercado, que es lo que queremos, al menos desde mi punto de vista, porque cuando los privados ejercen su libertad, crece un país, y cuando crece un país existe recaudación. El libre mercado justamente es que no exista monopolio. Pero eso es lo que existió en Chile, ¿no, Arturo? Bueno, porque efectivamente no se da un libre mercado. Lo que necesitamos son reglas en donde el Estado esté presente para fiscalizar, para estar ahí, para que no se pueda producir los monopolios, ningún tipo de colusión, María, porque eso es impresentable. Hablemos del derecho a huelga, que es muy importante en el sistema económico. El proyecto constitucional rechazado, el que apoyó, establecía un derecho a huelga totalmente libre, o sea, en cualquier momento, por cualquier causa, sin que existiera una negociación colectiva. ¿Está de acuerdo con eso? A mí me parece que es importante consagrar el derecho a huelga a nivel constitucional, sin perjuicio, lo cual me parece muy importante que se consagre en el contexto de un proceso de negociación colectiva. O sea, ¿no está de acuerdo con lo que usted apoyó en el plebiscito Tomás, anterior? Yo apoyé la opción apruebo, pero no apoyé la opción apruebo estando de acuerdo con todo. Nadie pudo estar de acuerdo con todo ni en desacuerdo con todo. Me parece que sería esa parte no estaba de acuerdo. Es que creo que hay que considerar las cosas en tu contexto. Creo que a nivel constitucional podemos establecer una cláusula relativa al derecho a huelga y también creo que a nivel legal podemos establecer las precisiones acerca de cuándo y en qué momento. No está de acuerdo. Hay que distinguir planos, Tomás. Eso es importante. Ya, pero en esa parte no está de acuerdo. Hablemos del litio. Sí. ¿Está de acuerdo que Codelco se haga cargo del litio? Para nada. ¿No le gusta Codelco? Encuentro que es una pésima idea que Codelco se haga cargo del litio por varias razones. En primer lugar, el litio no sabemos cuánto va a durar. Se habla que hay sustitutos, probablemente como el sodio, que eso va a tener un problema, porque tenemos pocos años para poder explotar el litio. Y que Codelco se empiece a hacer cargo del litio significa muchas cosas. ¿Usted no cree que hay un reproche moral en contra de Sokimich por haber financiado absurdamente y ocultamente la política? Pero obviamente no que es el sí, problema. pero obvio. Ya. Pero ¿qué tiene que ver? Si la tiene que ver, las cosas morales son importantes. Sí, pero lo que pasa es que la pregunta es otra, que es ¿qué hacemos con los recursos naturales que tenemos para aprovecharlos lo mejor posible para que los chilenos puedan tener las ayudas del Estado que sean necesarias? Esas ayudas del Estado son con recaudación y esa recaudación son con eficiencia. Se nos fue el tiempo y tengo un montón de preguntas. Ya. Cada quien sabe cómo la administra, querido Tomás. Pero yo voy a aprovechar del tema del litio para seguir con el fuego cruzado. Fuego cruzado. A propósito de lo mismo, María, ¿le preocupa que le genera algún tipo de inquietud que el Estado vaya a terminar haciendo un contrato de asociación con Sokimich, con la empresa Julio Ponce, la misma que financió la política, el yerno Pinochet, como se suele decir? ¿Le genera conflicto moral, ético? Yo creo que acá hay que ser prácticos
el modelo de una empresa mixta es una buena idea, una idea que al final del día va a tener beneficios para todos y para todas las chilenas. Hoy en día necesitamos una fórmula en virtud de la cual podamos hacer del litio un recurso que al final del día llegue a cada uno de nosotros. Ya, pero ¿no le complica entonces que termine haciendo un acuerdo con Sokimich? Creo que hay que ser prácticos y estratégicos. Ya, por lo tanto, hacer la vista gorda en este caso. No es hacer la vista gorda al caso Sokimich. Es que yo creo que hay que... práctico, ¿qué es lo que es ser práctico en la práctica? Hay que distinguir. Una manera elegante de diciendo decir. que Sokimich no haya sido responsable de las cuestiones que haya sido responsable. Lo que estoy diciendo es que en este momento hay que buscar la fórmula más adecuada para asegurar el futuro de Chile. Solamente eso. ¿Es mala idea que sea Codelco el que encabece esa asociación público-privada? Sí, definitivamente ¿Por sí. qué? Porque yo diría, aquí se aplica el principio panadero a tus pasteles, porque Codelco explota el cobre y el litio es algo distinto del cobre y no es llegar y pasarse de una cosa a la otra. Yo creo que aquí tienen que hacerlo los que saben, Sokimich y la otra empresa que se llama Vermat. Si el Estado quiere meterse, que lo haga, pero tiene que velar porque la explotación del litio beneficie a Chile y no llevado por razones ideológicas. Definitivamente a mí me parece cuestionable que Por lo el Estado... tanto, no sería una mala idea entonces que tengamos una empresa nacional del litio. No es mala idea y de hecho la Constitución actual prevé esa posibilidad, pero tiene que ser aprobada por el Congreso con ley de quórum calificado. ¿Pero a usted le gusta la idea que tengamos una empresa estatal del litio? A mí me gustaría que se discuta definitivamente, sí. Codelco creo que es un ejemplo de que se puede hacer. Y si uno replica el modelo Codelco con una empresa nacional del litio, ¿le parece una buena idea? A mí me parece que se puede discutir. No sé, el problema no es que el Estado tenga un control sobre el litio que lo pueda vender para usted. No, a mí lo que me parece complicado es que el Estado se una con privados y quiera el control. Eso me parece complicado, porque si él es dueño completamente de la empresa, me parece perfectamente razonable. Pero el litio está en manos del Estado porque está nacionalizado, de efectivamente, hecho, no concesible. Efectivamente, pero lo dan concesiones, pero la forma en que se explota, se explora y se explota el litio está abierta. Ya. Dios. Y déjame preguntar, ¿por qué no seguir con el modelo de los contratos especiales de operación del litio, los famosos CEOL, que es lo que se usaron con Sokimich? En fin, ¿por qué no seguir con ese modelo sin mover un dedo? El Estado el año pasado ganó 5.000 millones de dólares. Yo no estoy en contra de ese modelo. Me parece, Juan Manuel, que nosotros tenemos que básicamente buscar tres cosas respecto del litio. La primera, que los beneficios, que son ahora, luego, no sabemos cuánto va a durar, miremos lo que pasó con el salitre, lo que han sido las fluctuaciones en Es el el cobre. modelo más rápido. La mayor cantidad de beneficios, y si es con privados, con privados. Ya, pero ese sería el modelo más rápido, hacer contrato de operación Sí, especial pero la y el Corte Estado no tiene que invertir nada. Eso lo intentó hacer Sebastián Piñera en sus últimos meses y la Corte Suprema le dijo que no. Lo que tenemos ahora es una dicotomía falsa, porque no es solo Estado, no es solo privados, es Estado y privados. El litio no es concesionable por una decisión estratégica tomada hace décadas atrás, explorar ese camino. Pero lo relevante es lo siguiente, los beneficios para la gente. Los trabajadores ganando en Antofagasta, en los salarios, lo que corresponda. Y si la empresa nacional del litio es competitiva y lo hace bien, bienvenida. Habrán privados que participarán activamente en ese proceso. Ya, debería eventualmente levantarse la concesión en el caso del litio, es decir, que deje de ser no concesible. A ver, lo primero que hay que decir es de que somos una república, todos los recursos naturales son del Estado. La pregunta es cómo hacer para explotarlos de la mejor manera, para darle a las personas los recursos que ellos de esa explotación saquemos. Ya, pero el problema que tiene el litio es esa clave, que es del año 79, que lo hace no concesible. Y que es el único país del mundo que lo tiene bajo esa consideración hoy día. Exactamente, pero si nos comparamos con distintos países del mundo, somos el país de los que tiene la mayor reserva, pero no somos el país que está explotando de la mejor manera, digamos. Y acá la pregunta es que nos vamos a un modelo en donde sea el Estado y que tenga mayor protagonismo, lo más probable es que vamos a retroceder en esa Pero no sería más fácil, siguiendo esa misma lógica, entonces que el Estado elimine la lógica de que no se puede entregar en concesión y que eso podría facilitar el poder avanzar en su explotación. Bueno, entonces vamos a tener que evaluarlo en su minuto, digamos. Perfecto, ahí está. Recogí parte del tema del litio también que a Tomás le había quedado pendiente. Pero seguimos adelante, sin indeciso. Exijo una explicación. Y me vengo ahora hasta la zona sur, ¿no es cierto? Sí, aquí tengo la zona sur, estoy mirando. Se había inscrito Iván para hacer preguntas. A ver, escuchemos la pregunta. Saluden todos primero antes de la pregunta. A ver, saluden a los que están en el sur. Eso, muy bien, excelente. Ya, pregunta, a ver. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, candidatos. Mi pregunta es la siguiente. Los ciudadanos se sienten más desprotegidos que nunca, sobre todo en lo que tiene relación a los derechos sociales. Es por eso que quiero preguntarle a los candidatos. ¿Chile debe ser un Estado social de derecho o debe seguir siendo subsidiario? Mira, buena pregunta que aparece bien recurrentemente en el programa. Comienza respondiendo Luis Silva. Muy buenas noches, gracias por tu pregunta.
Yo creo que esa dicotomía entre Estado subsidiario y Estado social democrático de derecho es falsa y se aprovecha de un montón de lugares comunes que nos impiden llegar a un debate que realmente pueda precisar qué queremos. Aquí para mí la clave es que el Estado no puede monopolizar la prestación de ninguna de estas necesidades básicas. En cualquier caso, salud, pensiones, vivienda, seguridad, educación, tiene que haber un modelo que permita articular al Estado con los privados. La gran discusión que vamos a enfrentar en el Consejo Constitucional y que ha estado presente a lo largo de estos 40 años en el Congreso es cuánto el Estado y cuánto los particulares. Yo no tengo la fórmula secreta para ninguno de estos derechos sociales, pero definitivamente creo que los particulares tienen que tener siempre un espacio reservado. Muy bien, muchas gracias, Luis. María Pardo tiene 45 segundos. Muchas gracias por la pregunta. A mí me parece que acá hay que ser muy claros. La fórmula de Estado subsidiario no funcionó. La fórmula de Estado subsidiario nos abandonó. Hoy día tenemos clarísimo que esa fórmula es la que permite la desprotección de los ciudadanos y ciudadanas. Necesitamos un Estado social que nos permita la protección de todos y todas. En particular, necesitamos reforzar la provisión pública de los derechos sociales. Solo así nos vamos a poder hacer cargo de todas las personas, de que la salud deje de ser un lujo, de que hoy día tengamos adultos mayores que están recibiendo pensiones de miseria. Eso no puede ser. Y la manera de terminar con esa situación es a través de un Estado social de derecho. Muy bien, muchísimas gracias. En el tiempo preciso, Marco Antonio Núñez tiene 45 segundos a partir de ahora. Sí, un saludo a la zona sur del país. Yo quisiera decir que esto es lo más clave que vamos a definir en la Constitución que viene. Tenemos que derrotar la pobreza, la desigualdad. Tenemos que ser capaces de reencontrarnos como chilenos y tener encuentro y cohesión social. Para eso un Estado social y democrático de derecho es clave. Pero no es solo Estado, es Estado que nos asegure salud, educación, vivienda, tiempo libre. Pero no es solo Estado porque los privados, por ejemplo en salud, que es mi especialidad, juegan un rol clave y tienen que seguir jugándolo. El Estado garantizando básicamente a los que más necesitan, a los que están desprotegidos, y un sector privado que pueda competir para colaborar en educación, en salud y en otros temas claves para que Chile deje de ser pobre y los ciudadanos se beneficien de nuestra riqueza. Gracias, Marco Antonio. Arturo Phillips, 45 segundos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que esta dicotomía entre Estado subsidiario, social, democrático y derecho son complementarios, son necesarios uno del otro. Yo creo en Estado subsidiario, obviamente, porque son las personas las que tienen el primer llamado a poder desarrollarse su propio proyecto de vida. Pero esto no es teoría. Por ejemplo, en la educación, son los padres los primeros llamados a tener el derecho preferente a educar a sus hijos y elegir la educación de sus hijos. Y el Estado debe apoyar cuando los padres no pueden solos. Pero no solamente un apoyo, ellos no pueden, el Estado, pretender quitarles derecho a los padres a elegir. Por lo tanto, es un complemento, que lo vimos también en la pandemia. El Estado donde tiene que estar. En el norte, frenando la inmigración ilegal. En las poblaciones, enfrentando el narcotráfico. Y en la región de la Araucanía, enfrentando el terrorismo. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Arturo. Sigamos. Interpelación. Tomás Monchat interpela a Luis Silva y Marco Antonio Núñez. Luis, Marco Antonio, a ver, el sistema penal, la seguridad pública está desatada, la inseguridad pública, y aquí están comprometidos el Ministerio Público, los tribunales, las policías y también Gendarmería. La justicia penal, ¿por qué no funciona? Porque nunca en Chile se encuentra un jefe narco, a un jefe, al que manda un pez gordo, Luis. Supongo que hay un problema de inteligencia. Sí, supongo. Yo no soy un experto en seguridad, me gustaría hacerlo, pero voy a hacer una constitución. Supongo que hay problemas de inteligencia, hay problemas de infraestructura, hay problemas de entrenamiento, pero sobre todo creo que falta hoy día un refuerzo político. Para mí el gran tema hoy día está la discusión en cuál es la medida de proporción que vamos a tolerar para que nuestras fuerzas de orden y seguridad puedan actuar en contra de la delincuencia. Marco Antonio, ¿por qué personas que andan en autos enormes, en poblaciones, nadie les pregunta dónde sacaron la plata? Yo creo, Tomás, que tenemos un problema gravísimo con el narcotráfico. Pero ustedes han gobernado durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no ha funcionado? Es que es una responsabilidad compartida. Esto viene arrastrándose hace mucho tiempo. San Antonio, que está en la región que yo espero representar, tiene un problema de ingreso de droga denunciado por Naciones Unidas. Y ahí no solo el sistema de justicia, es aduanas, son las policías. Pero pongámosle número. ¿Saben cuánto gana la empresa pública de San Antonio al año?
36.000 millones. Le sobra la plata para resolver el... 36.000 millones de pesos. Exactamente. Con esas utilidades podría haber comprado 12 camiones escáner, no compra ninguno. Ni siquiera arregla el que tiene. Entonces, ¿sabe? Todas esas explicaciones dan lo mismo. Por eso, la plata está. Por eso la nueva Constitución tiene es un problema tiene la el nueva deber Constitución de enfrentar el problema del narcotráfico, Luis. con esas palabras dichas, porque muchas veces lo dejamos de lado. El narcotráfico está presente, la gente lo sabe en las poblaciones y tenemos que reformar nuestro sistema judicial también para que, como tú dices, los capos, los jefes del narcotráfico puedan ser detenidos. Luis, quiero hablar de un caso que todos conocimos, el de Tomás Bravo. Sí. ¿Se acuerdan del niño de 3 años y 7 meses que fue encontrado muerto en el sector de Caripilún, en la provincia de Arauco? Resulta que, bueno, este niño, en primer lugar, el servicio médico legal dijo que había muerto por hipotermia, en pleno verano, por hipotermia. Ridículo. No se le hicieron las tomas, las muestras, no se tomaron las muestras para ver si había sido abusado sexualmente. Después de 1 año, en las ropas que encontraron y que guardaron, sí se encontró muestras de abuso sexual, de espermatozoides. Pero esas habían sido tan contaminadas, esas pruebas estaban tan deterioradas, que ya no fue posible ver el ADN. Habría sido muy fácil encontrar quién fue el autor del homicidio. Los exámenes patológicos fueron enviados a Antofagasta a una persona que no tenía idea del servicio médico legal. No hay ninguna sanción ni en contra de la fiscal Cartagena de la región del Biobío, ni en contra de los otros fiscales, ni en contra del servicio médico legal, como si que no hubiera pasado nada. ¿Por qué pasa todo esto? Evidentemente yo no tengo una respuesta sobre los tecnicismos de este caso, desconozco el detalle, pero sí me atrevo a dar... todo esto publicado, ¿eh? Sí, pero yo no lo he leído. Si es que me atrevo a darte una idea general que creo que explica también lo que pasa con el narcotráfico. ¿Por qué en las poblaciones podemos ver personas que manejan unos tremendos autos y nadie los detiene? Es que tiene que ver con lo mismo. Porque al final, la garantía de los derechos fundamentales implica siempre un costo. Y los políticos fijan un límite. ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por garantizar los derechos fundamentales? Hoy día, por ejemplo, si tú filmas con tu teléfono un delito, esa prueba no vale en juicio, aunque sea evidente quién lo cometió. ¿Por qué? Porque privilegiamos la privacidad del delincuente. Ese es un problema que los políticos tienen que resolver. ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar en seguridad por garantizar los derechos fundamentales? Voy a hacer preguntas rápidas a los dos. ¿Están de acuerdo con el control de identidad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con la doctrina Valencia? Sí, absolutamente. ¿Están de acuerdo en que hay que tener cárceles especiales para los jefes del narcotráfico? Absolutamente. ¿Están de acuerdo con que hay que eliminar lobistas judiciales? ¿Lo qué? Eliminar los lobistas judiciales, los que hacen lobby judicial. Probablemente el lobby siempre va a existir, pero pero los lobistas, los que hablan con los jueces, los que consiguen fallos. Sí, hay que absolutamente. ¿Qué van a hacer si es que se detiene a las 30.000 personas que están libres en estos momentos? ¿A dónde se les lleva? Conseguir concesionando cárceles y que por razón ideológica no se detenga como se tuvo hace ya harto tiempo. Sí, concesionar, o sea, construir mayor infraestructura penitenciaria, definitivamente. Gracias. Siguiente interpelación. Interpelación. Andrea Aristigui interpela a Arturo Phillips y María Parra. Arturo, María, buenas noches. Arturo, ¿cuánto influye la migración a la delincuencia o criminalidad que tiene Chile en estos momentos? Bueno, lo que influye más que a la cantidad es la calidad del delito que se está cometiendo. Estamos importando delitos a los cuales no estábamos acostumbrados. Tenemos descuartizamientos, tenemos sicariatos, tenemos delitos que nunca habíamos visto antes. En ese sentido, ¿debería haber definiciones específicas en un texto constitucional respecto al tema migratorio? Bueno, a ver, no se puede descartar nada y yo te doy un ejemplo contrario, a lo que pasó perdón, la Convención. Esto es bien relevante. Usted está postulando para participar en el proceso de creación de una nueva Constitución. Y por eso le estoy respondiendo. ¿Cuál es su postura? ¿Tiene que ser considerado específicamente en un texto constitucional el tema migratorio? A ver, el tema migratorio pasó en la convención pasada que había un principio de no devolución. Pero es que le estoy preguntando si en el texto nuevo debiera estar definido constitucionalmente. Por lo mismo, yo feliz pondría en la nueva constitución un principio de devolución. Para que se devuelvan a todos los migrantes que entraron ilegalmente a nuestro país, porque un país no se entra por la ventana, se entra por la puerta. Se lo pregunto por lo siguiente, porque usted votó rechazo. Usted no estaba de acuerdo con una nueva constitución, ¿no? Por supuesto. La actual constitución, la que está vigente, no establece ninguna diferencia entre nacionales y extranjeros para el reconocimiento de derechos fundamentales. ¿O coinciden que está absolutamente obsoleta respecto al tema migratorio? ¿Usted está de acuerdo con mantener ese texto? A ver, todos los chilenos y todos los que pisen el territorio de nuestro país deben cumplir la ley en igualdad de condiciones. Por eso le estoy preguntando. Todas las personas que cometen delito en nuestro país, sean migrantes o sean chilenos, deben ir a la cárcel. Y los que entran a nuestro país de forma irregular deben devolverse. Y por eso digo que la Constitución debe tener un principio. Por eso yo le hago la consulta respecto a si esto debe quedar definido constitucionalmente.
Y le pregunto, si usted considera que hay que hacer modificaciones, entonces, ¿cómo se entiende que usted estaba en contra de una nueva constitución? Bueno, porque, a ver, la nueva constitución que proponía la convención pasada era el fracaso máximo para nuestro país. No, pero usted estaba antes en contra de una nueva constitución. Usted pregunta el plebiscito de entrada. Efectivamente, también voté... Por eso sí. se lo pregunto. Bueno, porque, a ver, en las constituciones, y las personas en la casa entienden muy bien, cuando uno quiere hacer cambios, no hace todo de la noche a la mañana. Cuando uno quiere arreglar una casa, no la derriba para construirla de nuevo. Lo que hace es reparar la gotera. Hay que tener claridad respecto a cuáles son esos principios que usted quiere modificar. Efectivamente, y por eso le digo... María, ¿su sector se equivocó en la mirada que tenía respecto a los efectos de la migración? Si uno revisa lo que era la postura de su sector frente al tema migratorio, ¿hubo un error en la manera que se abordó? Porque si uno revisa, por ejemplo, el programa de gobierno del presidente Boric, no existía ninguna mención respecto a las definiciones en materias de control de frontera para hacerse cargo de la migración irregular, la política de otorgamiento de visas, las expulsiones de los migrantes que infringen normas migratorias. ¿Fue un problema? ¿No hubo una buena evaluación de lo que estaba pasando con este fenómeno? Sí, yo creo que hay que ser flexible en evaluar la situación actual. La situación actual es una situación en que el país ya no tiene más capacidad para recibir migración. Pero eso por lo es mismo evidente, hay que tomar las medidas necesarias. ¿Se evaluó mal en su momento? Porque esto no es nuevo. O sea, Estamos yo creo viendo que se un tomó fenómeno la desde decisión hace de varios virar años. el timón y eso me parece loable. Por eso, ¿se subestimó en términos de lo que significaba este fenómeno migratorio en nuestro país? Yo creo que se tomó la decisión correcta. Ahora en hacer la modificación de la mirada. Sí. Actualmente, o hasta hace algunas semanas, se contabilizaban cerca de 20.900 extranjeros con orden de expulsión firmadas sin ejecutar. Aquí hay un fracaso del gobierno, un fracaso del Estado. ¿Cómo entendemos esa situación? Lo voy a responder en términos propositivos. Creo que acá lo que hace más falta es coordinación internacional. Porque el problema acá es, claro, tenemos expulsiones, pero tenemos que expulsarlos a algún lado. ¿Podemos coordinarnos con Venezuela para llevar a vecinos. cabo esas expulsiones? Es que tenemos que tener las conversaciones necesarias porque pero no han sido vivimos en un fructíferas mundo hasta ahora. globalizado, vivimos una crisis migratoria que no es nacional, es global. Sí, y por lo lo mismo mismo hay que poner las cuestiones en su contexto. Exacto. ¿Cómo se hace con Venezuela? Respóndalo nomás, aprovecha antes de ir a... Sí. No sabría decir cómo se hace con Venezuela porque no soy experta en relaciones internacionales, pero me parece que hay que tener la conversación, no se puede forzar una solución. Gracias. A los Perfecto. Metámonos de lleno a este tema también y algunas otras cosas que irán dando vuelta a fuego cruzado. Fuego cruzado. Marco Antonio, parto contigo. Hay un evidente problema, pero adicionalmente también llama la atención de que se piensa, siendo más o menos cercanos en términos ideológicos, los presidentes de Chile y Bolivia no han logrado entenderse en este tema y el mismo presidente de Bolivia quiso incorporar la discusión de vuelta sobre el mar para discutir el tema de la migración. ¿Qué opinión tiene respecto de eso? A mí me parece que a Bolivia hay que hacerle un reclamo formal. Nuevamente, pone un tema humanitario, un tema en que ellos son parte del por qué se produce y ponen el mar en el centro después de un fallo en La Haya donde pudimos defender nuestra ¿El reclamo soberanía. formal es a dónde? Porque como no... Yo confío en el no canciller tenemos Van relaciones. Claveren. Yo creo que es de los ministros que hace bien su trabajo y él tiene la experiencia necesaria porque lo vi trabajando en La Haya defendiendo nuestra soberanía frente a Evo Morales, que él tome las medidas necesarias, bilaterales, para que haya un reclamo a esta actitud del presidente Arce. ¿Debería nuestro país, Arturo, declarar, por ejemplo, esto ante Naciones Unidas como una crisis humanitaria, pedir que se establezca como una crisis humanitaria, propiamente tal? Bueno, una buena pregunta. Lo primero que debemos hacer es que cada país empiece a resolver sus problemas Pero eso no tenemos cómo solucionarlo nosotros, digamos. No, obviamente, por eso digo que el país que está en ese problema debe solucionarlo y nosotros debemos exigir lo que corresponde en materia internacional, desde luego, que es una crisis. ¿Cómo debería abordarlo el canciller? El canciller debiera, en primer lugar, asegurarse de que las fronteras se pongan más duras. Hay que terminar con la permeación de migrantes, en la medida de lo posible, porque supongo que a grado cero es imposible. Hoy día en la mañana el canciller en Radio Infinita decía, tenemos demasiada porosidad en nuestra frontera y por más que esfuerzo que le ponemos, de todas maneras la terminan cruzando igual. En el gobierno del presidente Piñera se cerraron las fronteras durante la época de COVID y aún así hubo un ingreso increíble de personas. Efectivamente, y empatizo con la cantidad de kilómetros de frontera que tenemos. Después, segundo, lo del reclamo formal me parece que tiene que hacerse. Y lo tercero está el problema de los que está propuesto por José Antonio Kast, puede llamárselo como quieran, estos centros de detención transitoria. Es decir, concentrar a las personas que ingresan ilegalmente,
restringirles la libertad ambulatoria, por supuesto, asegurarle un mínimo de garantías de subsistencia digna y forzar a los países de cuyas nacionalidades pertenecen a esas personas a que se hagan cargo. Si al final si son bolivianos, Bolivia tiene que hacerse cargo de su gente. Si son venezolanos, Venezuela tiene que hacerse cargo de su gente. María, la misma pregunta también. ¿Cómo se resuelve? Considerando que se hace difícil el entendimiento con los países que han provocado esta crisis. Primero, me parece que no se resuelve con una propuesta como la de CAS, que propone centros de detención familiar. El mismo sector que dice defender la familia. En segundo lugar, para responder su pregunta directamente, me parece que se resuelve con conversar con nuestros vecinos. Necesitamos una política, en un primer lugar, de discusión, de diálogo, y luego podemos evaluar las sanciones, luego podemos evaluar las otras medidas. La cumbre iberoamericana hace harta semana y recién ahora estamos de vuelta tratando de hacer entender a Perú cuál es la gravedad del problema. ¿De qué sirve la conversación si el otro no pareciera estar escuchando? Me gustaría ahondar en la conversación antes de llegar, porque al final del día tenemos que tratar de mantener un nivel mínimo de paz en la región, sea como sea, son nuestros vecinos, y eso es muy importante para el concierto internacional en Latinoamérica y en Sudamérica. Se acabó. Me gustaría hacerme cargo de lo que dice María, de un partido que se preocupa de la familia y cómo propone un centro de detención transitoria. Yo le digo, precisamente porque nos importa la familia, estamos proponiendo esa medida. ¿Por qué? Porque hoy día no tienen nada. Los que ingresan por Chile por las malas van chorreando desde el norte hacia el sur, haciendo lo que pueden. Si tú vas a las ciudades grandes del norte, Antofagasta, Iquique, Arica, la gente vive como puede. Ahí está mucho peor. Para que tengan tiempo también. Déjame preguntarte, Arturo. Hay un proyecto, hay una moción que quiere establecer que sea derechamente ilegal ingresar de forma irregular y que por lo tanto se le pueda llegar y expulsar. Esto ha generado debate en el interior del Congreso. ¿Tú estás de acuerdo con esa idea? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con que las personas que entren ilegalmente en nuestro país se tenga que expulsar inmediatamente. Automáticamente, que no sean porque, a ver, en el país se deben cumplir las normas. Los chilenos y los inmigrantes. Cuando un inmigrante no cumple una norma, lo primero que corresponde es que se vaya. Ya, está bien, pero eso no es lo que dice hoy la ley. Cumpliendo las normas. Ya, pero eso no es lo que dice la ley hoy. Por eso es que hay una moción en el Congreso. Eso es lo interesante, de que si que ellos se dan cuenta que no cumplen la norma y quieren volver a entrar, que toquen la puerta y cumplan la norma. Esto ha generado debate. Realmente, es que, un segundo, es increíble que llegue a ser sorprendente decir algo así, cuando realmente es... Ya, pero por algo es objeto de una discusión parlamentaria que ha generado, sin embargo, división al interior del oficialismo, porque dentro del socialismo democrático hay quienes no lo miran con tan malos ojos ese proyecto. Yo creo que migrar es un derecho humano. Yo fui migrante siendo niño en Venezuela, cuando todo era al revés. Aquí era un infierno y allá habían condiciones de vida digna. Ahora se nos llena de venezolanos, muchos de ellos amigos míos. ¿Qué es lo que yo creo? Si se determina que el ingreso ilegal es un delito, inmediatamente tiene que ser procesada la persona y se nos van a llenar las cárceles. Tenemos que aplicar un criterio que permita expulsar particularmente a aquellos que vienen a delinquir y a los que vienen a colaborar, que se pueda regularizar su estatus, que es lo evidente. Me pasé yo en el tiempo ahora, así que no quiero que me reten. Seguimos adelante. Exijo una explicación. Y me vengo hasta el público. Muchas gracias, mi querido Nicolás. Pregunta Carolina Llovares. ¿Tiene pregunta? Póngase de pie. Y aquí tiene el micrófono. Acérquese nomás con toda confianza a la cámara para que le pregunte a los candidatos. Muy buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias. Bueno, te cuento, yo soy emprendedora y tengo una banquetera y estos últimos años nos hemos visto muy afectados. Yo quiero saber qué proponen los candidatos sobre la libertad de emprendimiento. Perfecto, libertad de emprendimiento y qué proponen los candidatos. Muchísimas gracias, Carolina. Le entrego de vuelta el micrófono y comienza respondiendo María Paz. Muchas gracias, Carolina, por tu pregunta. Primero que nada, valorar el esfuerzo que hacen tantas mujeres emprendedoras en Chile. Tenemos hoy en día un 38% de las microempresarias que son mujeres y quiero saludarlas a ellas. Y me parece que es muy importante que en la nueva Constitución establezcamos la libertad de emprender, la libertad económica, pero con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas. Me parece que ahí está la oportunidad de crecimiento para Chile y la oportunidad para entender que cuando hablamos de las constituciones y de que las constituciones se tratan del poder, también se tratan de empoderar a las personas en términos económicos. Esto quiere decir inyectar en la economía un soplo de aire nuevo, distinto, de una manera distinta de hacer empresa. Perfecto, muchísimas gracias, María. Marco Antonio Núñez tiene 45 segundos también. Sí, María, yo te felicito de verdad. Son miles las emprendedoras y emprendedores que en Chile han logrado el éxito y muchos de ellos lo pasan muy mal. Las condiciones económicas actuales, cuando ustedes tienen que enfrentarse, por ejemplo, a grandes empresas que se coluden o que tienen regulaciones que son distintas, es muy injusto para ustedes. La nueva Constitución deberá generar las condiciones para que los estímulos, los préstamos, las condiciones de emprender, que no solo es crear empleo,
que no es solo mantener a tu familia, es la dignidad de alguien que fue capaz de salir adelante y generar condiciones de que su familia sea feliz. Yo te felicito y felicito a todos los que emprenden en Chile porque demuestran que todos juntos podemos hacer las cosas mucho mejor. Muchas gracias, Marco Antonio. Tenemos 45 segundos, Arturo Phillips. Bueno, te felicito realmente por tu iniciativa, la garra. La verdad es que el emprendimiento es parte de la esencia de los chilenos y es como salimos adelante también. Lo demostró la pandemia, el COVID-19, donde miles perdieron empleos y ¿qué hicimos? Emprendimos, salimos adelante con nuestro propio esfuerzo. Y por eso es importante que la Constitución permita tener las reglas claras para poder tener esa libertad. Que el Estado no nos dé una burocracia excesiva que nos frene ese emprendimiento, que sea real la posibilidad. Las MIPYMES superan el 98% de la empresa del país y son las que sustentan y son el motor de nuestra economía. Con eso tenemos crecimiento, con eso tenemos recursos y con eso todos los chilenos salimos adelante. Te felicito de verdad nuevamente. Lo que no podemos permitir es tener un texto como el de la convención pasada, que era un texto de extrema izquierda que solo nos liquidaba. En este sentido. Muchas gracias, Arturo. Y Luis Silva tiene 45 segundos. Muy buenas noches, Carolina. Mira, yo me estoy presentando al Consejo Constitucional porque quiero preservar precisamente lo que esta Constitución que tenemos desde el año 80 garantiza a los emprendedores. El 19 número 21 de la Constitución, artículo 19 número 21, asegura la libertad económica, hay libertad de trabajo, hay un principio de los impuestos que también es importante. Yo me quedaría con la Constitución que tenemos. Se puede trabajar a nivel legislativo, mayores incentivos, mayor flexibilidad para los emprendedores. Si voy al Consejo Constitucional ahora es porque hay gente en este país que no creen en esto, que miran con desconfianza cualquier emprendimiento particular, creen que cualquier iniciativa económica llevada por particulares está guiada por el egoísmo. Y precisamente para impedir que eso pase, estoy presentándome. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. También ahí están las respuestas de los 4 candidatos en esta oportunidad a la pregunta que formulábamos recién. Vamos a las interpelaciones. Interpelación. Andrea Aristide interpela a Marco Antonio Núñez y Arturo Phillips. Sí, voy a partir con Marco Antonio. Recién acaba de ser publicada en el Diario Oficial la ley que reduce la jornada de trabajo a 40 horas semanales. Primero, valora esa ley, considera que era necesario, estuvo mucho tiempo ahí en tramitación sin que se avanzara. ¿Y qué efectos podría significar para alguien que pregunta, por ejemplo, el tema del emprendimiento y las pymes, ¿no? ¿Cómo podría ser directamente ese un tema? Andrea, yo valoro profundamente la ley que reduce la jornada de trabajo de 45 a 40 horas. La vida familiar, la necesidad de que tengamos mucho más tiempo libre y básicamente el que no tengamos que trabajar para vivir forma parte de las aspiraciones de los que queremos un Chile mejor. Pero hay temas que hay que preocuparse. ¿Cómo cuál? Básicamente 2. El primero, si se va a trabajar un 10% menos, aparece evidente que va a disminuir la productividad. Tenemos que generar las condiciones para que se mantenga. ¿Es evidente eso? Bueno, porque hay estudios que dicen lo muchos contrario. plantean que sí, que puede ser menos de un 10, un 5, pero hay una preocupación que atender para que no disminuya la productividad del país. Pero hay una segunda. Tiene que ver con que se introdujo flexibilidad. Y muchos sindicatos han dicho que, a ver, esto no significa que yo voy a trabajar 4 horas menos. Puede acumularse cada 4 semanas. En algunos puedo trabajar 52 y depende del sindicato. Necesitamos sindicatos fuertes, Marco representativos que tomen la decisión. Pensando en las pymes específicamente, ¿cómo poder compatibilizar esa necesidad de tener mejores condiciones para los trabajadores con no afectar de manera tan fuerte a las pymes, considerando además, porque hay que sumar esto, el proyecto de salario mínimo, ¿no? Que se está tramitando y que sería de 500.000 pesos a julio de 2024 de manera gradual? Hay, algunos dicen, un estrangulamiento a las pymes poniendo estas dos leyes al mismo tiempo. Es que puede ser, yo pienso en María, si tiene 3, 4 personas trabajando, va a tener un impacto evidente por esos dos factores. Por eso, Aumento del ¿cómo se hace entonces? Yo creo que aquí llegó la hora, ya no solo tanto Corfo para las grandes empresas, Cercotec. Pero ¿es adecuado avanzar en 40 horas y sueldo mínimo al mismo tiempo? Yo creo que sí, pero tomando en cuenta, por eso el interés que tengo de que se analice la productividad y se inyecten recursos para que las pymes que tengan problemas en asumir esta reducción de las horas de trabajo puedan hacerlo y no tengan que despedir trabajadores. Arturo, el peor escenario sería que aumentara la cesantía. Exactamente. Por eso es tan importante. Arturo, la misma pregunta, ¿está de acuerdo con la disminución a las 40 horas? Bueno, yo estoy muy contento de que no se haya aprobado el proyecto que en un principio el Partido Comunista quería. Pero le estoy preguntando por lo que ya conocemos publicado. Y sobre esto es muy importante lo positivo que tiene, que va a ser gradual. Va a faltar un año para que empiece a implementarse y luego va a ser gradual en 5 años. O sea, usted ahora está de acuerdo con las 40 horas.
A ver, yo creo que es Porque su posible. sector Tiene planteó cosas. muchas dudas respecto a esto Por eso durante le digo, todo o el sea, trámite yo legislativo. creo que tiene cosas positivas, como por ejemplo que las personas pueden estar con sus familias, porque muchas veces las personas ni siquiera alcanzan a trasladarse 2 horas, 1 hora para llegar a sus Es que casas. eso fue justamente el argumento que se presentó de quienes Exactamente. incentivaron e Pero impulsaron el este problema proyecto. que veo es el momento en el que se aprueba, porque cuando tenemos un país en crisis, en donde lo único que ocurre es que aumenta el desempleo, que está sobre el 8%. O sea, ¿a usted le parece que no era el momento para avanzar en las 40 horas? Yo creo que no era el momento, porque estamos en una ¿Tampoco situación... sueldo mínimo? A ver, el sueldo mínimo se está regulando ahora. El problema que tiene es otro, que el presidente Boric lo que hace es hablar con la CUT, Pero le no estoy hablar preguntando con por los el emprendedores. proyecto propiamente tal. Sí. ¿Usted considera que no es el importante- momento para avanzar en sueldo mínimo tampoco? A ver, lo que pasa es que el sueldo mínimo se puede ir ajustando. La pregunta es en qué medida. ¿Ya? Por eso, Ahora se va a avanzar hay a un 500 mil proyecto, pesos, 500.000 pesos julio 500 pesos para el 2024. próximo año. Sí. La pregunta no es si es que el sueldo mínimo va a resolver o no los problemas, porque si el sueldo mínimo va a subir, pero nominalmente la inflación va a quedar, el sueldo va a quedar en lo mismo, porque se le va a comer la inflación. O sea, usted eso le no dice a los sirve de nada. trabajadores que el aumento del sueldo mínimo no le va a resolver ningún problema. A ver, no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que cuando uno implementa ciertas medidas que son más bien parche, no van al fondo del asunto. Lo que necesitamos son más empleos, mejores empleos, economía ¿Cualquier creciente, tipo de empleo? Galopante, no, empleos formales. No, pero empleo- por lo mismo, porque aquí se está tratando de subir el sueldo mínimo porque es insuficiente el sueldo que tienen actualmente una parte importante de los Exactamente, trabajadores. pero lo que pasa es que todo tiene que ser de una manera equilibrada, porque si subir el sueldo mínimo implica que las personas quedan sin empleo, que son despedidas por los empresarios o por los empleadores, ahí estamos en problemas. Y si tenemos el problema de que las pymes no pueden pagarlo, estamos en un problema mayor porque son el motor de nuestro país. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Vamos con la siguiente interpelación. Interpelación. Y Tomás Mochati interpela a María Pardo y Luis Silva. Hablemos de impuestos. Se rechazó la idea de legislar la reforma tributaria del gobierno de Gabriel Boric. ¿Se terminó el sueño del gobierno? Yo creo que no. Creo Hubo que, votos oficialistas que lo rechazaron, ¿no? bueno, como usted sabrá, hay varias maneras de financiar los derechos sociales. Una de ellas es a través de una reforma tributaria, otra de ellas a través de la actividad empresarial del Estado. Yo creo que ahí el proyecto del litio es un gran paso en la dirección correcta. A ver, Ciertamente que se destruyeron ilusiones con el rechazo de la reforma tributaria, a la que podemos atribuir a la pero derecha, el litio ciertamente, es algo es un asunto de largo plazo, no es de ahora. Los recursos los necesitan ahora. ¿Se Sí, claro. terminó esto? Yo creo que tenemos que encontrar las vías. Esa es la manera. Luis, ¿ustedes están en contra del aumento de impuestos? ¿Del aumento de impuestos? Sí. Sí. ¿Todos los impuestos? Bueno, tampoco soy un tributarista, supongo que hay que hacer diferencias. No, es que es que los impuestos cumplen distintas finalidades. Tú sabes que los impuestos incentivan o desincentivan conductas. No son solo para financiar la actividad empresarial. Pero no subiría ningún impuesto. La actividad estatal. No, algunos probablemente sí. ¿Cuál? A mí los que me parece que hay que tener mucho cuidado son aquellos que precisamente ahogan iniciativas como la de Carolina. Con esos impuestos hay que tener mucho cuidado. Y después hay que tener también mucho cuidado, que es lo que ha hecho este gobierno, concentrar la discusión sobre los mayores ingresos estatales solo en el alza de impuestos. Pero no subiría ningún cuando si no hay ¿Se que- le ocurre algún impuesto que se podría No. subir? No se le ocurre ninguno. María, ¿qué le dice a la gente que paga impuestos frente a los que compiten que no pagan nada? Me refiero a la informalidad. El señor que tiene un local comercial, que paga contribuciones, que paga el IVA, que paga... Y están ahí en la puerta personas que le están compitiendo y no pagan nada. Y esto es un 30%. Sí, yo creo que ahí tenemos un gran problema. Tenemos que Ya, encontrar pero la ¿qué, manera... qué haría? ¿Qué haría inmediatamente? ¿Qué hace con eso? Mire, Tomás, yo estoy postulando al cargo de consejera constitucional, no estoy postulando al cargo de presidenta ni de diputada, no tengo ninguna intención de generar política pública, pero sí tengo intención de construir una constitución que nos proteja a todos y a todas, una constitución con mirada de futuro y no sobre política contingente. Hago estas preguntas porque es importante saber desde qué lugar van a armar la Constitución, qué es lo que piensan de la realidad. Sí, pero también es importante no confundir a la gente respecto de qué tema es constitucional y qué tema no, y me parece que usted lo está haciendo ahora. conocer los candidatos. Sí, ok. Luis, la OCDE ha dicho que Chile está 12,5 puntos del PIB de diferencia con la media de los países de la OCDE en cuanto a recaudación tributaria. ¿Eso no le hace sentido a usted? Mira, a mí lo que me hace sentido es que el Estado observe un principio de responsabilidad fiscal. Hay una de las iniciativas que se está discutiendo para el próximo Consejo, que es precisamente que no se pueda crecer en el presupuesto de la Nación más allá de un cierto porcentaje del crecimiento del PIB. También podría instalarse la idea de que no se pueda crecer más de un porcentaje de lo que se creció en la vez pasada. Eso yo creo que es lo relevante, Ya, porque pero- al final los impuestos son la más cifra de separados los del OCDE, crecimiento económico, esas son cifras una dan lo mismo. ilusión. Esas cifras de los OCDE dan lo mismo. A mí me parece que para la discusión constitucional no son relevantes, definitivamente. A ver, en materia de contribuciones, ¿aumentarían o disminuirían las contribuciones? Hay mucha gente complicada con sus propiedades. Yo creo que hay que diferenciar los tramos.
Me parece que los tramos bajos hay que mantenerlos, los tramos más altos podríamos subirlos. ¿Ustedes entienden que, por ejemplo, las personas que tienen un departamento en Plaza Italia han bajado el valor de sus departamentos, pero sin embargo le están cobrando más contribuciones? ¿Lo entienden que eso es justo? Injusto, por supuesto que sí. Ya, pero así está funcionando. ¿Injusto? Injusto, claro. ¿Qué harían con el impuesto a los combustibles? ¿Los mantendrían, los subirían, los bajarían? En estos momentos el precio de los combustibles, el tributo del 45,9% es impuesto. ¿Lo subirían o lo bajarían? ¿O lo mantendrían? Me parece que sea ahora el momento para tomar esa decisión, así que no estaría por subirlo ahora. En principio los bajarían. ¿Bajarían o dejarían así el IVA? Es uno de los impuestos más altos de IVA del mundo en Chile. Creo que es una decisión bien complicada porque el IVA efectivamente es un impuesto bien injusto, porque se aplica a todos por igual, a las personas pobres y las personas más ricas. Hay que discutirlo. Yo los bajaría y con ese porcentaje la gente puede disponer de su dinero directamente. ¿Subirían, dejarían el impuesto a las empresas? El 27% es uno de los más altos del mundo. María. El impuesto a las empresas del 27% es uno de los más altos del mundo. ¿Los dejaría, los subiría? Tenemos que subir el impuesto también para los súper ricos. Ya no estamos hablando de las empresas. La pregunta es otra. Disculpe, no le escuché. Las empresas pagan el 27%, es uno de los impuestos más altos del mundo. Ajá. ¿Los dejaría, los mantendría, los subiría? Creo que tenemos que evaluar subirlo. Subir incluso. Yo lo bajaría. Perfecto. Gracias, Tomás. Sigamos con lo que nos queda. Fuego cruzado. Última parte del último programa. Yo quiero hacer preguntas que tienen que ver con política, pero tienen que ver con política respecto de lo que ustedes están haciendo, que es competir por conseguir un cupo constitucional. Y hay una pugna, quiero partir con ustedes dos, Arturo, Luis, respecto de quién tiene mayor protagonismo dentro de la derecha. Y pareciera que, más bien, en el Partido Republicano han visto en Chile Vamos, más que en el actual oficialismo, a su verdadero contrincante. Uno mira las redes sociales, casi el 75% de lo que se escribe desde el Partido Republicano apunta a Chile Vamos y no hacia el oficialismo. Bueno, yo tenía... Es el verdadero contrincante. Yo justo tenía la percepción contraria. Pero una cosa es la percepción y otra es la realidad. Sí, de realidad no sé, porque yo en las redes sociales me manejo muy poco, pero yo ayer, por ejemplo, comenté que nunca he querido una nueva constitución y de Chile Vamos me vienen dando como bombo en fiesta hace 24 horas. Nosotros no estamos mirando a Chile Vamos. Al menos es pintoresca su declaración. Reconozcamos que alguien que se postula a ser consejero constitucional y que no quiere una nueva constitución. No, pintoresca no es nada de pintoresca. Si quieres discutimos sobre eso o... Sigue respondiendo. Pero no es pintoresca. Si no, no habría provocado los niveles de comentarios que generan redes sociales y que no lograba entender la gente por qué alguien se presenta si no quiere una nueva constitución. Los provoca precisamente en Chile Vamos. ¿Y por qué? Porque Chile Vamos está asustado de lo bien que le va a ir al Partido Republicano. ¿Está asustado Chile Vamos? Perdón, ¿está asustado Chile Vamos como el Partido Republicano? ¿Lo ven como un contrincante? Para nada. Nosotros lo que estamos asustados es que la izquierda extrema no se vuelva a tomar el proceso. Ya, pero ¿les preocupa el resultado que pueda tener? Es que no pateemos la pelota para el frente. Esta es una cuestión que tiene que ver con dos tipos de derecha distintas. ¿Le preocupa a Chile Vamos lo que pueda ocurrir con el Partido Republicano y que termine siendo el partido unitariamente de la derecha más votado? A ver, es que la pregunta no es quién va a ser más votado, quién es menos votado. No sé. Acá los dos... La pregunta que a usted le gusta es distinta a la que yo le hago. Yo le pido que me responda la pregunta que yo le estoy haciendo. Si no le gusta, dígame que no me la quiere responder. No. Si yo le respondo, si usted me pregunta si me preocupa, yo le digo que no. ¿Y usted a su sector no le preocupa? No, usted me está preguntando a mí. ¿Ya? Yo soy un candidato de derecha y estaría feliz que muchas personas de Chile Vamos y el Partido Republicano estén en el proceso próximo. Y le digo por qué. Porque yo trabajé como abogado asesor de los constituyentes de la UDI, del Partido Republicano, independientes. ¿Y sabe cómo fue ese trabajo? Fue impecable, fue relojería, porque entendimos que el oponente estaba al frente, que el oponente que tenía las ideas extremas eran los otros. Por lo tanto, ¿el Partido Republicano está peleando solo? ¿Por qué estaría peleando solo? No está peleando. Estamos peleando contra las ideas de la extrema izquierda. Ya, usted insiste hablar como al título de toda la derecha, no quiere responder como candidato a la UDI. Estoy un poco confundido, ¿de dónde es candidato usted? A ver, pero yo soy candidato de derecha para la Araucanía en cupo UDI. ¿En cupo UDI? Obviamente. Ya, la UDI no tiene temor que el Partido Republicano le gane. Va a dejarlo despejado. Cada partido obviamente quiere tener más, pero eso es absurdo. Ya. Sí, obviamente cada partido va a querer tener más representantes. Arturo, está bien, es pero lógico. Ya, no me puedo responder la pregunta. Les pregunto a ustedes dos. El gobierno tiene una responsabilidad de haber tenido ausencia total de entrega de información en este proceso constitucional. Sí. ¿Por qué? Parto con usted. ¿Por qué el gobierno no hizo una campaña informativa que contrasta muchísimo con lo que ocurrió en el proceso anterior, donde incluso lo acusaron de no tener presidencia? A ver, no le puedo responder el por qué porque no soy parte del gobierno. ¿Pero por qué cree usted que el gobierno no hizo una campaña y recién en los últimos días algo esbozó en términos de información? A mí me parece que algo tiene que ver con el proceso anterior. Me hubiera gustado que hubiera habido un proceso de información desde antes. Pero desde luego que valoro cuando sea que suceda que haya información. Lo más importante es que las personas voten informadas. ¿Cuánto cree usted que eso tiene
que ver también con el hecho de que el gobierno no quiera quedar amarrado a un eventual fracaso en la votación, es decir, que su sector obtenga poco foco. O sea, yo creo que nunca es bueno que un gobierno se identifique con alguna opción de un proceso que es paralelo a lo que está sucediendo en el gobierno, por lo tanto, en ese sentido entiendo la razón. Por lo tanto, ¿usted tenía una mirada muy crítica de cómo lo hizo el gobierno en el proceso anterior? No creo que en el proceso anterior se haya involucrado con una opción, sino más bien... ¿Cómo se llamaron a votar a prueba? Se preocuparon de informar acerca de cuáles eran las posibilidades. Claro, y por lo tanto inclinarse por el apruebo, pues eso es una cosa que quedó en evidencia. A mí me parece que no es tan así la cosa. Distinguiría lo que son los parlamentarios de lo que fue el gobierno. Ya, y hago la misma pregunta por último aquí, Marco Antonio. Sí, yo creo que el gobierno no está haciendo la suficiente promoción de la elección del 7 de mayo. Yo creo que se equivoca. Se equivoca porque mientras más gente vote, porque además es un derecho y un deber, es obligatorio, le va a ir mejor a Chile. Ellos piensan que no le puede ir tan bien a la izquierda. Lo que sí yo valoro en el propio presidente y en la mayoría de los actores de gobierno que están siendo presidentes, evidentemente en el proceso anterior una cosa es la se la presidencia, jugaron por el Marco Antonio, apruebo. pero otra es no hacer una campaña informativa No hay mínima. campaña informativa mínima. ¿Y tiene una mirada crítica respecto a eso? Yo tengo una mirada crítica. Yo creo que detrás de eso puede existir una idea de que es mejor que vote menos gente porque así nos puede ir mejor. Pero si la votación es obligatoria. Hay gente que calcula, particularmente los más jóvenes, que dicen, bueno, no sé si me pasarán la multa. Yo creo que es un error que debe hacerse mucha más promoción. Yo hago un llamado, además, que el gobierno se comprometa en promover, pero no en intervenir. Estamos, ya. Le tengo que ir rápidamente a la pausa, me dice que hace rato que tengo que ir a comerciales. Después, a la vuelta tiene cada uno. Vamos a darle 30 segundos a cada uno de los candidatas y candidatos a expresar sus ideas. Comienza Marco Antonio Núñez. Sí, yo quiero contarles que tengo el sueño de ser una de las personas que va a escribir la Constitución a nombre de ustedes. Eso significa que tengamos que mantener lo bueno y cambiar de una vez por todas lo que está malo. Mi especialidad es la salud y yo sueño con que sea una garantía y se terminen las listas de espera, las colas e introduzcamos inteligencia artificial. Seamos coherentes con un Chile que se reencuentra, porque yo creo que tenemos que garantizar derechos, libertades y unirnos en una Constitución que nos dé orgullo. Muchas gracias, Marco Antonio Núñez, hablándole ahí directamente al público. Arturo Phillips, 30 segundos. Hola, nuevamente les hablo a todas las personas que hoy viven con miedo en el país, y especialmente a mis vecinos de la región de la Araucanía. En la región donde cuántas veces hemos escuchado la frase de qué más tiene que pasar para que las autoridades reaccionen y nadie hace nada. La verdad es que la región ya pasó todo lo que tiene que pasar y nadie hace nada. Tenemos una oportunidad, eso sí, para hacer algo. Acá tenemos dos opciones: o votamos por personas que indultan, que denostan a carabineros, o personas como yo, Arturo Phillips, de que en una constitución regionalista, una Araucanía y un Chile en paz. Muchas gracias, Arturo. Luis Silva, 30 segundos. Yo resumo siempre en dos palabras por qué votar por mí: conocimiento y convicción. Conocimiento. El proceso anterior dejó patente que no da lo mismo a que le entregamos la redacción de la Constitución. Yo soy profesor de Derecho Constitucional hace 19 años, he escrito libros, tengo un doctorado, etc. Lo segundo, convicción. Pertenezco a un partido, el Republicano. Muchos defectos podrá tener ese partido, pero hay una virtud que no le niega a nadie, que no se da vuelta a la chaqueta. Yo no voy a dar la vuelta a la chaqueta. Y eso, evidentemente, que es una garantía para ustedes. Muchas gracias, Luis. Luis Silva también, candidato que le habla al público. Y María Parot tiene 30 segundos. Muchas gracias. Bueno, yo también soy profesora de Derecho Constitucional y sé como tal que las constituciones tienen la virtud de cambiar la vida concreta de las personas. Los invito a cambiar conmigo esta constitución. Necesitamos una nueva constitución. Acá hay candidatos que quieren quedarse con la misma constitución de siempre. La constitución que está hecha a la medida de unos pocos, que no está hecha para proteger a todas las personas, que no está hecha para las mujeres. Necesitamos una constitución para todos y sobre todo para todas. Muy bien, ahí están. 30 segundos también para María. Llega el momento de votar. Los indecisos deciden. El público comienza a votar a partir de ahora. Invito a votar a la gente del norte, también a la gente del sur, los que están aquí en el estudio. Los dejamos votando, ¿le parece, señor director? Vamos a la pausa, volvemos, revisamos los resultados, comparamos cómo le fue el comienzo respecto del final. Pausa y volvemos. Vota por Luis Silva, por Luis Silva, por Luis Silva. Vota por Luis Silva, por Luis Silva, por Luis Silva.